mientras que los sentidos del gusto y el olfato tienen la misión de captar la información química de las cosas, y el cerebro lo interpreta como su olor y su sabor. Aunque separados, los dos sentidos están muy relacionados. Un componente importante de la acción de saborear un alimento está precisamente en el olor. Por eso, cuando estamos acatarrados, se obstruyen las zonas olfativas y tenemos la impresión de que los alimentos carecen de sabor. Del mismo modo, un mal olor puede incluso dejar mal sabor de boca. El elemento más activo y versátil que interviene en la captación de estímulos químicos del sabor es la lengua. La lengua es uno de los órganos con una actividad más intensa y variada del cuerpo humano. Por un lado, tiene un papel muy importante en la nutrición, donde ayuda en la masticación, absorción y deglución de los alimentos. También tiene una misión fundamental en la elaboración del lenguaje oral. Los movimientos de la lengua ayudan a articular la amplia gama de fonemas y sonidos que somos capaces de producir. La lengua es un órgano fundamentalmente muscular, unido al resto de la boca por una serie de músculos que articulan algunos de sus movimientos. Pero son los músculos linguales internos los que permiten a la lengua cambiar de forma. La superficie de la lengua es complicada. La parte delantera está cubierta de unos pequeños elementos llamados papilas, mientras que en la parte trasera hay unas superficies redondeadas parecidas a amígdalas. Las papilas de la parte delantera de la lengua son de 4 tipos principales. Las papilas filiformes son las más numerosas. La mayoría están dispuestas en filas que siguen todas las irregularidades de la superficie de la lengua. Su misión es principalmente mecánica. Gracias a sus propiedades abrasivas, las lameduras tienen una importante función limpiadora que se une a las cualidades antibacterianas de la... Las papilas fungiformes tienen forma de hongo. Están distribuidas principalmente en la punta de la lengua y a lo largo de sus bordes laterales, y son las responsables de los sabores dulce y salado. Las papilas foliadas están a los lados. Detectan principalmente el sabor ácido. Las papilas valladas son las más grandes. Tienen parecida forma a las fungiformes, pero con un anillo rodeándolas. Detectan los sabores amargo y ácido. Están dispuestas en forma de V en la zona donde se dividen las dos partes de la superficie de la lengua. En las diferentes papilas gustativas están los verdaderos receptores, unos pequeños corpúsculos llamados botones gustativos, que para ser estimulados necesitan que las sustancias con las que contactan sean líquidas. Un alimento absolutamente sólido no nos sabe a nada. En cambio, si es líquido o se disuelve al menos en parte con la saliva, entonces sentiremos su sabor. Básicamente, los botones gustativos son conjuntos de células sensibles a los estímulos químicos que los convierten en impulsos eléctricos. El cerebro percibe la intensidad de un sabor en función de su olor, de su temperatura, del número de células estimuladas y de la frecuencia de los impulsos nerviosos generados. El cerebro unifica todas las percepciones separadas y obtiene la sensación global del gusto. El sentido del gusto tuvo una importancia fundamental en el hombre primitivo. Para nuestros antepasados, poder distinguir si un alimento era bueno o malo, solo probando su sabor, podía ser cuestión de vida o muerte. El ser humano pierde continuamente papilas gustativas.
Los adultos tienen unas 4.000, mientras que un recién nacido unas 10.000. Para los niños, lo dulce es muy dulce y lo amargo es muy amargo. La sensación del gusto no depende exclusivamente del sabor. También intervienen otras sensaciones producidas por la textura de la comida, su resistencia a la masticación y su aroma. La superficie de la lengua no es sensible por igual a los 4 sabores fundamentales. El sabor dulce se capta en la punta, el sabor ácido en la zona central de los laterales, el salado en los laterales anteriores y posteriores, y el sabor amargo se capta con las papilas valladas en la parte posterior. Los alimentos no son dulces, amargos ni salados en sí mismos. El gusto no es una cualidad propia de las sustancias. En realidad, lo que ocurre es que nuestro sistema nervioso puede captar determinadas características químicas de los alimentos que nuestro cerebro interpreta como dulces, saladas, etc. y les da un gusto bueno o malo. También el aspecto cultural puede influir en el gusto. Aquello que algunas culturas aprecian como manjar exquisito, otras lo rechazan con repugnancia. Esto depende normalmente de la costumbre y de los alimentos disponibles en cada región, ya que en teoría el hombre puede comer cualquier cosa que sea nutritiva. Para una gran variedad de animales, incluido el hombre, el dulce es un sabor agradable que induce a alimentarse, debido a que las sustancias dulces suelen ser grandes proveedores de energía. Sin embargo, el sabor amargo no suele ser atractivo para el hombre ni para muchos otros animales. Ello puede ser debido a que muchas plantas tóxicas, como la belladona o la hiedra venenosa, tienen un sabor amargo, y los animales pudieron haber adquirido el hábito de rechazar en su dieta las sustancias que tuvieran ese sabor. El olfato se detecta en 2 pequeñísimas zonas situadas en la parte alta de las fosas nasales, apenas mayores que un sello de correos y de un color gris amarillento. El resto de la cavidad nasal no se ocupa de la detección de olores. La mayor parte de la fosa nasal tiene por misión acondicionar el aire de la respiración calentándolo y filtrándolo de las partículas que puedan ser perjudiciales. Cuando olfateamos, las corrientes de aire viajan hacia arriba transportando hasta los cilios de la membrana olfativa las moléculas desprendidas por la sustancia olfateada. Al microscopio, la membrana olfativa se ve como un conjunto de cilios largos en una superficie viscosa. Los cilios largos son prolongaciones de las células receptoras. Tenemos unos 10 millones de ellos. Los receptores olfativos son capaces de detectar distintas sustancias volátiles contenidas en el aire. La información que ellos captan se envía directamente al cerebro. Los cilios olfativos están conectados directamente con el sistema límbico cerebral, sin recorrer caminos intermedios como sucede con otros sentidos. Aparte de los ojos, solo el sentido del olfato tiene acceso directo al cerebro. Eso nos da una idea de la importancia que tuvo para nuestros antepasados. Los humanos no somos buenos olfateadores a largas distancias. Sin embargo, podemos distinguir aproximadamente el mismo número de olores que cualquier otro animal. Las personas que tienen educado su olfato pueden distinguir hasta 100.000 olores diferentes. Pero nuestros 10 millones de células olfativas no pueden competir en agudeza con los 250 millones de los perros o los 1.000 millones de células olfativas de las anguilas.
En el cerebro humano, el olfato ha tenido que dejar espacio para el desarrollo de la inteligencia. Aún así, nuestro sentido del olfato es capaz de distinguir muchas más sustancias químicas que nuestro sentido del gusto, y sigue teniendo influencia en nuestro comportamiento social y sexual.